la vez pasada todavía estábamos hablando del discriminante y hoy yo pensaba pues empezar por algunas propiedades del discriminante sencillas que tal vez sería interesante ver, ¿no? En- en clase. Y luego como una aplicación a calcular el anillo de enteros de los campos dicotómicos en general, ¿no? Y, ah, y con esto más o menos vamos a terminar este capítulo con anillos de enteros. Ah, luego la siguiente sesión, que sería el miércoles, yo voy a dedicar a hacer cálculos en pari. Me gustaría empezar por algunos resultados sobre los discriminantes, que son teoremas de Brill y Stickelberger. Stickelberger. Entonces, hasta ahora estábamos hablando del discriminante y hemos visto la vez pasada que hemos visto que si tomamos un campo de números, a este podemos asociar su anillo de enteros y al anillo de enteros podemos asociar su discriminante y por la definición el discriminante del anillo de enteros se dice que es el discriminante del campo de números K, ¿no? Y luego hemos visto qué significa este discriminante um, aritméticamente, ¿no? Porque este discriminante es un número entero y hemos visto que un primo P divide al discriminante. Esto va a pasar si solo si P es un primo racional que se ramifica en K, lo que significa que si factorizamos P en el anillo de enteros como ideal, en ideales primos, va a salir P1E1 PSES, donde uh, algún EI es mayor que 1. Estos EI, recordamos que se llaman los índices de ramificación de P. Entonces, si uno de estos EI es mayor que 1, esto va a pasar si solo si P divide al discriminante. Pero el discriminante, como un número entero, aparte de sus divisores primos, también tiene signo. Y entonces el primer resultado que me gustaría explicar, este va a ser el teorema de Brill. Es un teorema sobre el signo del... Este teorema explica cuál es el signo del discriminante. Pero primero me gustaría dar una definición. Una definición uh, para un campo de números K, vamos a considerar sus diferentes encajes. Entonces, sigma 1, sigma n son los encajes de K a los números complejos. Y entonces, si para un encaje, la imagen de este encaje está en los números reales, bueno, en los números reales, en este caso se dice que sigma i es un encaje real. Y si la imagen de K no cabe en los números reales, en este caso se dice que sigma i es un encaje complejo. Y luego, um, ¿cuántos encajes reales y cuántos encajes complejos podemos tener, no? Um, la observación es que si tenemos un encaje complejo, en este caso podemos tomar su conjugado. Entonces su conjugado es, también va a ser complejo. Este es el encaje que coincide con sigma i, solo que después de aplicar sigma i vamos a tomar la conjugación compleja en los números complejos, ¿no? Entonces los encajes complejos vienen emparejados con sus conjugados. Y entonces por esto vamos a escribir que
vamos a denotar por R1 el número de encajes reales. Entonces, este es el número de encajes reales. Y ya que los complejos vienen emparejados, vamos a denotar por 2 por R2. Va a ser el número de encajes complejos. Encajes complejos. Y R1 más 2 R2, este es el número total de encajes, este es N, y N es el grado de la extensión K sobre Q. Y este número, pues estos números R1 y R2, estos se llaman la asignatura de K. Y tal vez no estaría mal verlo en términos un poquito más sencillos. ¿Qué significa todo esto, no? ¿De dónde vienen los diferentes encajes? Si, pues una pequeña nota, si tomamos un campo de números K que es dado por algún alfa y tomamos el polinomio mínimo, f es el polinomio mínimo de alfa sobre q, entonces en este caso R1 es el número de raíces reales de f y 2R2, este es el número de raíces complejas de f. Entonces este es el significado al final de estos encajes reales y complejos. Y el teorema de Brill nos dice que el signo del discriminante precisamente corresponde a la paridad del número R2. Bueno, se llama el teorema de Brill, pero no es algo complicado, por eso vamos a decir que esta es una proposición. Este es el teorema de Brill. Dice que el signo del discriminante de K es menos 1 a la R2. Pues espero que no se vaya la conexión otra vez más, ¿no? Pues lo siento muchísimo, pero hasta el momento en mi casa funcionó bien. No sé si ustedes también tienen de vez en cuando problemas, pero yo creo que ahora que mucha gente está en cuarentena, a veces falla la conexión, pero por alguna razón he tenido suerte hasta el momento y nunca se me había ido más bien, ¿no? Durante clase, pero hoy sí. Demostración. Si tomamos un generador alfa de K, podemos suponer que alfa es un entero algebraico. Dentro de K, entonces está adentro de OK más bien, está Z alfa. Z alfa está dentro de OK y hemos visto que el discriminante de Z alfa es igual al discriminante de K multiplicado por el cuadrado del índice de Z alfa en OK. Y este cuate coincide con el discriminante del polinomio mínimo de alfa sobre Q. Pero se ve que el signo del discriminante de K y el signo del discriminante de este polinomio, estos coinciden. Podemos escribir nomás la definición del discriminante. Este es alfa i menos alfa j al cuadrado, producto sobre i menor que j. Y esto les dejo como un ejercicio. Ejercicio. Ver que el signo de esta expresión, el signo del producto alfa i menos alfa j al cuadrado es igual a menos 1 a la R2, donde 2R2
es el número de raíces complejas. Pues para hacerlo ustedes pueden escribir todas las raíces alfa 1, alfa n, luego ordenarlas y decir que, digamos, las primeras raíces R1 raíces son reales y luego van R2 raíces que son, están emparejadas, que son complejas conjugadas. Vamos a ver algunos ejemplos. Pues los ejemplos de cómo funciona el teorema de Brill. Si tomamos Q con la raíz de D, un campo cuadrático, vamos a ver cuántas raíces reales y raíces complejas va a tener el polinomio correspondiente. O sea, aquí hay dos casos diferentes. Si D es un número positivo, vamos a tener dos encajes reales. Entonces, este va a ser igual a 2 si D es positivo y 0 si D es negativo, ¿verdad? Y R2, este R2 tiene que ser el número de raíces complejas. Entonces, si D es un número positivo, este es igual a 0. Y si D es negativo, este va a ser igual a 1. Si D es negativo. Y el discriminante, hemos calculado que este es D o 4D. Pero en cualquier caso, pues el signo del discriminante va a coincidir con -1 a la R2. Se ve que funciona, ¿no? Este es el ejemplo de campos cuadráticos. Otro ejemplo, vamos a tomar algún campo cúbico, digamos Q con la raíz cúbica de 2. ¿Cuántos encajes reales habrá en este caso? Uno. Uno, ¿no? Uno. Y habrá dos raíces complejas, entonces el número R2 es 1. Y el discriminante, según la fórmula que hemos visto para los polinomios cúbicos, este es -2 al cuadrado por 3 al cubo. Y aquí el signo menos sale precisamente porque R2 es igual a 1. Y otro ejemplo, podemos tomar otro campo cúbico, digamos Q alfa, donde pues yo elegí un polinomio específico, alfa al cubo, menos 3 alfa, más 1 es igual a 0. Y aquí, pues esto tal vez no se ve de la expresión del polinomio, pero se puede ver sin problema que este polinomio va a tener, primero va a ser irreducible y segundo va a ser 3 raíces reales. Entonces este va a ser 3 encajes reales y R2 es igual a 0. Y el discriminante en este caso va a tener signo positivo. Va a ser 3 a la cuarta y va a ser positivo el discriminante. Y esto sucede precisamente porque R2 es igual a 0. El caso ciclotómico, para los campos ciclotómicos, el campo ciclotómico, aquí vamos a añadir las raíces pésimas de la unidad a los números racionales, pero las raíces pésimas de la unidad no viven en los números reales. Este campo no se puede encajar en R. Entonces el número de encajes reales para los campos ciclotómicos es 0 y el número de, entonces el R2 va a ser igual, entonces hay que tomar el grado de la extensión, que este es phi de P, y dividir por 2. Y el discriminante, ya lo hemos calculado, este va a ser -1 a la P menos 1 entre 2, multiplicado por P a la P menos 2. Estos son algunos ejemplos de que el signo del discriminante tiene que ver con los encajes complejos. Una pregunta para ustedes es si alguien sabe cómo encontrar el número de raíces reales de un polinomio, digamos, con coeficientes racionales o enteros. ¿Alguien sabe esto? Sí, con la ley de los signos de Descartes, ¿sabes? Exactamente, sí, más bien como yo me refería a esto, ¿no? Que existe la regla de los signos de Descartes. Quería recordarles que si necesitan encontrar el número de encajes
reales y complejos. Para esto solamente necesitan saber cuántas raíces reales tiene un polinomio irreducible en este caso. Y no hay que calcular estas raíces. Entonces, algorítmicamente, encontrar el número de encajes es más sencillo que resolver la ecuación polinomial. Bueno, este era el signo del discriminante. Y otra proposición, que este es el teorema de Stickelberger. Y esta nos dice cuál es el discriminante, módulo 4. Entonces, el discriminante módulo 4 tiene que ser congruente a 0 o 1. Pues de nuevo esto como tal vez se ve sorprendente, pero en realidad es algo bastante sencillo. Digamos que OK tiene como su base sobre Z, alfa 1, alfa n. Y en este caso hemos visto que si los encajes de K son sigma 1, sigma n, en términos de los encajes, el discriminante de K es el determinante de la matriz sigma i alfa j al cuadrado. Y aquí el chiste es escribir este determinante. Y vamos nomás a usar la fórmula tonta para el determinante de una matriz. Entonces esta va a ser la suma sobre todas las permutaciones, digamos, ρ de n elementos, el signo de ρ multiplicado por sigma ρ1 alfa 1, sigma rho n alfa n. Y esta suma la vamos a partir en dos, en suma de términos que tienen el signo positivo, este signo es positivo, y el resto de los términos que tienen signo negativo aquí. Pues tomamos, entonces el discriminante es el cuadrado del determinante, entonces nos interesa esta expresión que es P más N, pero pues digamos que vamos a escribir todos los términos negativos con el signo menos. Esto va a ser al cuadrado. Entonces, si esto lo vamos a escribir como P más N al cuadrado menos 4 por P por N. Y módulo 4, que es esto. Este término 4pn módulo 4 se anula y este va a ser un cuadrado, este va a ser 0 o 1. Pues aquí solo el único detalle es que hay que ver que estos números P más N y 4pn, que de verdad esos números son números enteros, ¿no? Entonces, P más N y P por N, estos son los números enteros. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve porque en esta expresión, si tomamos todos con el signo positivo y signo negativo y los sumamos, vamos a ver que esta expresión P más N va a ser invariante respecto a cualquier permutación de las raíces alfa i. Entonces, si esta es la teoría de Galois, la teoría de Galois nos dice que si una expresión es invariante respecto a cualquier permutación, bueno, respecto a la acción del grupo de Galois de los números racionales, ¿no? Entonces esta expresión tiene que ser un número racional. Pero aparte de ser un número racional, esta expresión es un número entero, un entero algebraico. Entonces un número racional que es un entero algebraico es un número entero, ¿no? Entonces esta es la idea. Entonces,
Este es el resultado de Stickelberger. Entonces hoy yo primero quería hablar del discriminante de los campos linealmente disjuntos. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Definición. Si tomamos dos extensiones, mm, digamos, finitas, dos campos de números K y K', y tomamos K y K' dentro de algún campo común, pues normalmente podemos tomar la cerradura algebraica de Q, y aquí adentro va a estar K y K'. En este caso se dice que pues aquí yo no estoy seguro cuál es el término conocido a ustedes, pero a veces en español se dice el compuesto de K por K'. Este es el campo generado sobre Q por los elementos de K y K'. Es decir, este es el ah, campo más pequeño que contiene a K y K'. Entonces el campo más pequeño que contiene a K y K'. Entonces yo vi que en español a veces se dice compuesto, pero tal vez es el término del español de España. Y en inglés, solo por si acaso, se dice compositum. Compositum. Entonces yo no sé cuál es el término más conocido a ustedes, ¿no? ¿Qué suena más? Estaría bien Compositum. Compositum. Bueno, yo creo que en francés también se dice nomás compositum, pero yo vi algunos textos, pero más bien de los españoles, que dicen compuesto para este cuate, ¿no? Bueno, y entonces pero pues este es nomás el campo generado por K y K', este es algo sencillo. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que dos campos sean linealmente disjuntos. Entonces, otra definición. Entonces, K y K' son linealmente disjuntos, si se cumple una de las condiciones que de hecho son equivalentes. La primera condición dice lo siguiente, que podemos tomar el producto tensorial de K y K' como álgebra sobre Q y tomar la aplicación entre pues, el homomorfismo de este producto tensorial al compositum, que a partir de X y Y, pues o más bien X tensor Y, ¿no? De X tensor Y nos da el producto de X por Y. Entonces, si este es un isomorfismo, en este caso se dice que los campos son linealmente disjuntos. Otra condición que es equivalente es si alfa 1, alfa n, es una base de K sobre Q, entonces esta es linealmente independiente también sobre K'. Y otra definición que es equivalente, si alfa y alfa J' son bases de K y K' respectivamente, entonces
los productos alfa I por alfa J'. Estos forman una base. Entonces, esta es una base del compositum K'. Y la última condición D, si nos dice que la dimensión de K por K' sobre Q es la misma que el producto de las dimensiones, de los grados, ¿no? De K sobre Q por el grado de la extensión K' sobre Q. Entonces, estas condiciones son equivalentes y en estos casos se dice que los campos son linealmente disjuntos. Y pues si no conocen esta noción pueden checar, yo les recomiendo pues la referencia estándar para este curso, para la teoría de Galois, es el libro de Morandi sobre la teoría de Galois, y ahí yo creo que la sección, sección 20 está dedicada a los campos linealmente disjuntos. ¿Para qué estoy hablando de esto, no? Me gustaría formular un resultado sobre los discriminantes de campos linealmente disjuntos. Proposición. Si K, K' son linealmente disjuntos, vamos a tomar algunas bases de K y K'. Pues digamos que OK tiene como base alfa 1, alfa n, y OK' tiene como su base alfa 1', alfa n'. Y si estos dos son linealmente disjuntos y si los discriminantes de K y K' son números coprimos, entonces primero yo afirmo que alfa y alfa J' es una base de OK', y segundo, que el discriminante de K por K' es igual al discriminante de K elevado al grado de la extensión K' multiplicado por el discriminante de K' elevado al grado de la otra extensión K sobre Q. Entonces, esta es la proposición. Bueno, aquí la prueba no es muy difícil y yo creo que pues yo la voy a saltar. Me voy a referir a mis apuntes. Allí pueden encontrar la prueba. Pero aquí, ¿cuál es la idea detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, por qué sale este discriminante, ¿no? Pues vamos a ver un sencillo ejemplo, cómo funciona esto, un ejemplo. Vamos a tomar dos campos cuadráticos, digamos KQ con la raíz de 3 y K' es Q con la raíz de 5. Estos dos campos son linealmente disjuntos. ¿Y cuáles son sus discriminantes? ¿No? El discriminante de K es igual a 12, ¿no? Y el discriminante de K' es igual a 5. Y estos dos números son coprimos. Y en este caso, podemos tomar como una base de OK, pues 1 y la raíz de 3. Esto va a ser una base de OK. Una base de OK', podemos tomar entonces 1 y 1 más la raíz de 5 entre 2. Y lo que nos dice la proposición,
nos dice que hay que tomar nomás los productos para obtener una base de K, K'. Si tomando los productos nos sale entonces Z, pues la raíz de 3, la raíz 1 más la raíz de 5 entre 2 y el producto de esos dos cuates. Entonces te va a ser la raíz de 3 más la raíz de 15 entre 2. Y ahora, pues lo que me gustaría explicar usando este ejemplo es de dónde sale esta fórmula para el discriminante. Entonces, el discriminante de K, ¿cómo lo podemos calcular? Podemos tomar diferentes encajes y entonces va a ser 1 más la raíz de 3, 1 menos la raíz de 3. Pues el cuadrado de este determinante, este es el discriminante, ¿no? Y de la misma manera se calcula el discriminante de K'. Este va a ser el determinante de 1, aquí va a estar 1, luego 1 más la raíz de 5 entre 2, y aquí va a estar 1 y 1 menos la raíz de 5 entre 2. Entonces, así se calcula el discriminante de K'. Y ahora, ¿cómo se calcula el discriminante de K por K'? Pues aquí la observación es la siguiente, que pues como una base tomamos entonces los productos, pero al final esta matriz que va a tener diferentes encajes de esta base que consiste en productos, va a ser el producto de Kronecker de estas dos matrices. 1, la raíz de 3, 1 menos la raíz de 3, producto de Kronecker con la otra matriz 1, 1 más la raíz de 5 entre 2, 1, 1 menos la raíz de 5 entre 2. Entonces, y este se llama el producto de Kronecker de matrices. Este es producto de Kronecker. Y pues, ¿qué es esto, no? Entonces, en general, si yo tomo una matriz, digamos X, X y J, y otra matriz, digamos Y, que esta es una matriz, digamos YKL, y si esta es una matriz de M por M, y esta matriz es de N por N, entonces el producto de Kronecker de X por Y es una matriz que consiste en bloques, es una matriz de Mn por Mn, y los bloques son los siguientes. Vamos a tener X y J por Y. Estos van a ser los bloques. Entonces, digamos aquí va a estar X11Y, X12Y, etcétera. X1N Y. Y pues Xn1Y, Xn2Y, hasta XNNY, ¿no? Una matriz que consiste en M por M bloques, donde cada bloque es la matriz Y multiplicada por este escalar correspondiente X y J. Entonces vamos a tener una matriz de M por N por M por N. Un ejercicio para ustedes es calcular que el determinante de esta matriz va a ser igual al determinante de X elevado a N multiplicado por el determinante de Y elevado a M. Entonces, esta es la explicación de dónde sale la fórmula para el discriminante. Entonces, la fórmula para el discriminante es esta, ¿no?, que escribí. Y pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, el discriminante va a ser, hay que tomar el discriminante de K, que es 12 al cuadrado, multiplicado por 5 al cuadrado. Y de una vez sabemos entonces qué va a ser. Esto va a ser
Bueno, voy a escribir así 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Este es el discriminante. Bueno, y para la prueba pueden checar mis apuntes, ¿no? Este es un ejemplo de cómo funciona. Este campo, pues, ¿quién es el compositum de K y K'? Pues este es el campo bicuadrático Q, la raíz de 3, la raíz de 5. Yo creo que en las tareas había un ejercicio de calcular el anillo de enteros de este campo bicuadrático. Pero pues ahora acabo de explicar cómo hacer este ejercicio de manera más lista, ¿no? Pero usando este resultado sobre el discriminante de los campos linealmente disjuntos. Lo que quería explicar hoy, y pues este es el objetivo de hoy, es el anillo de enteros del campo cigotómico QZN. Y ahí la idea es la siguiente, que si tomamos cualquier n, podemos factorizarlo como P1E1, PSES. Y en este caso, el campo cigotómico QZN, este va a ser el compositum de los campos QZ, P1E1, etcétera, QZPSES. Y estos también van a ser linealmente disjuntos. Y entonces la idea es la siguiente, que para calcular el anillo de enteros y el discriminante de este anillo QZN, hay que saber calcular el discriminante de anillo de enteros para estos campos cigotómicos, donde pues la raíz de la unidad que añadimos es P a la E, ¿no? Donde P es algún número primo. Y ya hicimos estos cálculos cuando E es igual a 1, pues ahí la idea era usar un poquito de la teoría de Galois. Y ahora lo vamos a hacer de nuevo, pero usando métodos algo diferentes. Entonces, el primer lema que vamos a necesitar, consideremos el campo cigotómico K, que es Q, Z, P a la E. Y primero, yo afirmo que el discriminante del anillo Z, ZP a la E, este es igual a más o menos P a la S, donde S es igual a P a la E menos 1 multiplicado por PE menos E menos 1. Y segunda parte, el ideal principal P generado por 1 menos Z P a la E en OK, este ideal es primo y se tiene POK es igual a este ideal elevado a phi de P a la E, y el campo residual de P es precisamente FP. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Pues el primer cálculo, pues aquí yo todavía no afirmo que ZP a la E es el anillo de enteros, ¿no? Entonces, el primer cálculo nomás yo quiero calcular cuál es el discriminante de este subanillo, pero este es el discriminante del polinomio cigotómico phi p a la E. Y ya hemos hecho este cálculo para E igual a 1. ¿Y cuál era la idea? La idea era calcular que, pues primero ver que este cuate es igual a menos 1 a la, pues el grado, digamos, n, pues este es el coeficiente binomial, ¿no? N2, multiplicado por la norma
la norma de, hay que calcular la derivada y evaluar la derivada entonces en zp a la e. Y hemos hecho este cálculo para e igual a 1 y les aseguro que si toman otro mayor que 1, el cálculo que ya hemos hecho va a ser casi idéntico. Entonces, la parte 1 uh, se deja como un ejercicio. Repetir el cálculo que hicimos para e igual a 1. Y pues en particular vamos a ver, ¿no? Que lo que acabo de escribir es una generalización, ¿no? Porque si e es igual a 1, aquí va a salir precisamente p elevado a la p menos 2, ¿no? Entonces esta fórmula es una generalización de lo que calculamos para e igual a 1, ¿no? Entonces si vamos a ver la segunda parte es tal vez es un poquito más interesante, ¿no? Entonces yo todavía no sé cuál es el anillo de enteros, pero yo afirmo que este ideal P va a ser primo en el anillo de enteros, ¿no? Entonces la parte 2, entonces vamos a poner, solo para no escribir, no complicar mucho las fórmulas, que z va a ser esta raíz zp a la e, ¿no? Y si calculamos phi p a la e de 1, este va a ser el producto de 1 menos z a la k, producto sobre todos los k coprimos con p a la e, ¿no? Son las raíces primitivas de la unidad en este caso, ¿no? Entonces, si este va a ser igual a p, pues el valor del polinomio psicotómico p a la e, ¿no? P a la e-ésimo polinomio psicotómico en 1 nos va a dar p. Entonces tenemos esta fórmula. Aquí podemos escribir 1 menos z a la k como 1 menos z a la k entre 1 menos z multiplicado por 1 menos z. Bueno, pues es algo tonto, pero ahora yo afirmo que la norma de este cuate, la norma de 1 menos z a la k entre 1 menos z es igual a más o menos 1. Pues ¿por qué será? Porque esta es la norma de 1 menos zk entre la norma de 1 menos z, pero pues z a la k y z, estos son dos elementos conjugados. Y los elementos conjugados tienen la misma norma, ¿no? Entonces esta norma va a ser igual a 1. Así que lo que tenemos aquí, este es un elemento invertible. Es un elemento invertible en OK. Entonces, lo que acabamos de escribir, que demuestra, pues primero nos dice que 1 menos zk es igual a alguna unidad multiplicada por 1 menos z, ¿no? Pues, donde esta es una unidad. Digamos, pues, epsilon k, ¿no? Y ahora si vamos a ver este producto, ¿no? Entonces este producto nos va a decir que pues aquí todos los elementos 1 menos z a la k van a ser asociados con 1 menos z. Entonces el producto va a ser 1 menos z a la phi de p a la e va a ser igual a alguna unidad que va a salir del producto de todas estas, ¿no? Multiplicada por p, ¿no? Entonces esto significa que el ideal generado por p es igual al ideal este que escribí p generado por 1 menos z
elevado a phi de P a la E, ¿no? Entonces, donde este P es 1 menos Z o K. Y ahora podemos tomar las normas de ideales. Entonces, la norma de P o K es igual a la norma del ideal P elevada a phi de PE, ¿no? Entonces, pero aquí lo que sabemos que phi de P a la E es el grado de la extensión. Entonces aquí va a ser P de phi P a la E, ¿no? Entonces, y de aquí podemos deducir entonces que la norma del ideal P es igual a P, ¿no? Entonces, pero ¿esto qué significa, no? Que el cociente de OK por P tiene P elementos, pues entonces este cociente tiene que ser igual a FP, ¿no? ¿Tienen algunas preguntas sobre esto? Pues aquí el argumento es un poco tramposo, ¿no? Porque hemos calculado que este ideal es primo en el anillo de enteros y calculamos cuál es la norma de este ideal, pero todavía no sabemos cuál es el anillo de enteros, ¿no? Esto es precisamente lo que vamos a ocupar para calcularlo, ¿no? Entonces este lema nos va a servir para calcular el anillo de enteros de este campo psicotómico. Entonces proposición. Entonces para el campo ciclotómico Q, Z, P a la E, se tiene que el anillo de enteros OK es Z, Z, P a la E. Demostración. Hemos calculado cuál es el discriminante de este anillo. Pues el discriminante de este anillo Z, Z, P a la E, pues yo escribí esto, era más o menos P a la S, S era P a la E menos 1 por PE menos E menos 1, ¿no? Y entonces este es el discriminante de este anillo que ya calculamos. Digamos que este número es D. Y el resultado general que sabemos, sabemos que si tomamos un subanillo en OK, del mismo rango que OK, por lo menos sabemos que este OK está entre este anillo Z, Z, P a la E y 1 entre D por Z, Z, P a la E, ¿no? Esto es lo que sabemos. Y nos gustaría ver que en realidad OK coincide con este anillo. ¿Y cómo se hace esto, no? Pues primero podemos escribir esto como, pues multiplicando por D, ¿no? Va a ser P a la S multiplicado por OK, está contenido en Z, Z, P a la E, y este está contenido en OK. Luego, tenemos hemos visto ese ideal primo P 1 menos Z, P a la E. Es el ideal principal que va a ser primo en este caso. Y sabemos que el cociente de OK por P es isomorfo a FP, es lo que calculamos en el lema anterior. Entonces esto implica que OK es igual a la suma de Z y este ideal P, ¿no? Pues porque este de FP, ¿no? Es Z cociente por PZ, ¿no? Y de ahí se sigue que OK es la suma de Z y P, ¿no? Pues está generado por los enteros Z y los elementos de este ideal P. Pero pues en particular esto también implica que OK es igual a ZP a la E más este ideal primo P. Y ahora lo que podemos hacer, podemos multiplicar esta identidad por, digamos que esta es estrella. Entonces si multiplicamos esta identidad estrella por P, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir pues
este va a ser P, es igual a P por Z, ZP a la E, más P al cuadrado, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a sustituir esta identidad de nuevo pues en la que teníamos al principio, ¿no? Entonces de aquí vamos a obtener que OK es igual a Z, ZP a la E, más P multiplicado por Z, ZP a la E, más P al cuadrado, ¿no? Pero pues obviamente, pues el segundo término, pues está pues incluido en el primer término, ¿no? Entonces esta es la suma de Z, ZP a la E y P al cuadrado. Pues y ahora se ve que podemos seguir con el mismo juego, ¿no? Entonces, y haciendo lo mismo, vamos a ver que OK es igual a la suma de Z, ZP a la E, más P a cualquier potencia, digamos T, para todo T, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Y en particular, me gustaría tomar T igual a S por pi de P a la E. Entonces esto me va a decir que OK es igual a Z, ZP a la E, más P elevado a phi de P a la E, elevado a S. Pero hemos visto que, pues en el lema anterior, donde estaba, decía que, pues aquí está, ¿no? Que este ideal P elevado a phi de P a la E, este es el ideal generado por P, ¿no? Entonces, esto va a ser Z, ZP a la E, más el ideal generado por P a la S. Y pues vamos a ver. Aquí tenemos que P a la S por OK, ¿no? El ideal generado por P a la S está contenido aquí, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es Z, ZP a la E, ¿no? Es un argumento bastante listo que nos calcula el anillo de enteros para los campos dicotómicos en la situación cuando el orden de la raíz de la unidad es P a la E. Y nuestro objetivo es calcular anillo de enteros del campo dicotómico para cualquier orden de la raíz de la unidad. Entonces este es el teorema más importante de hoy. Entonces para el campo dicotómico K, que es Q con Zn, entonces tenemos que OK es igual a Zn. Este es el resultado que ya mencioné en algunas ocasiones, pues les prometí que íbamos a probarlo y pues ahora lo vamos a probar por fin, ¿no? La otra afirmación es el cálculo del discriminante. Bueno, pues aquí la fórmula del discriminante pues es un poco complicada, pues la voy a escribir aquí. Pues yo creo que va a ser un ejercicio para ustedes calcular el discriminante. Entonces, pues va a ser esta es la fórmula del discriminante. Pero lo único interesante que podemos ver pues al instante de esta fórmula es que cuáles son los divisores del discriminante, ¿no? Los divisores del discriminante van a ser precisamente los divisores de n, ¿no? Entonces, de esta fórmula del discriminante se ve que los primos racionales que se ramifican en el campo dicotómico son los que dividen a n.
Entonces vamos a probar el teorema, demostración. Entonces este va a ser la inducción sobre el número de divisores primos de n. Entonces esta es inducción. Entonces vamos a escribir n como P1, E1, PS, ES. Y la inducción va a ser sobre S. Entonces, donde S es el número de factores primos en la factorización de n. Entonces, el caso de S es igual a 1 es precisamente lo que acabamos de hacer. Acabamos de ver. Pues ahí precisamente calculamos, ¿no?, que el anillo de enteros era z con la raíz de la unidad P a la E, ¿no? Y pueden también ver que esta fórmula complicada del discriminante también coincide con la fórmula del discriminante que teníamos en el lema. Y el caso de S mayor que 1, pues esto se hace de la siguiente manera. Pues vamos a considerar los campos K1, que es Q, Z, P1, E1, etcétera, KS, Q, Z, P, S, E, S. Y aquí la observación clave es la siguiente, que QZN va a ser el compositum K1, KS, y vamos a partir estos campos en dos linealmente disjuntos. Y yo afirmo que entonces, digamos que K1, KS menos 1 y KS son linealmente disjuntos. Linealmente disjuntos. Y en este caso, pues primero los anillos de enteros. El anillo de enteros de, digamos, de K1, KS menos 1, por inducción va a ser igual a Z, Z, P1, E1, etcétera, Z, PS menos 1, S menos 1. Entonces, por inducción. Por inducción. Y también el discriminante de OKS, por el caso de un divisor primo, ¿no? Sabemos que por la proposición anterior, este es Z, Z, P, S, E, S. Y también podemos ver los discriminantes. Y pues lo que dije es que de la fórmula del discriminante se ve de una vez que los divisores del discriminante son los divisores de n. Entonces, en particular, el discriminante de K1, del compositum de K1, KS menos 1, y el discriminante de KS, estos van a ser números coprimos. Esto entonces significa que si tenemos dos campos linealmente disjuntos y sus discriminantes son coprimos, podemos ver que entonces ocupar el lema que una base del compositum de estos dos va a ser el producto de las bases. Entonces, OK1 KS menos 1 por KS. Esto va a ser el producto de este anillo. ZP1 E1 ZPS menos 1 ES menos 1. Producto con Z ZPSES. Y pues luego se puede ver que pues lo que tenemos aquí, vamos a tener precisamente todas las raíces enésimas. Y luego pues también el discriminante va a ser, pues hay que calcular ocupando la fórmula, ¿no? Entonces el discriminante, pues digamos que este es un ejercicio. Hay que ocupar la fórmula, ¿no?, que el discriminante va a ser el discriminante de K1, KS menos 1,
elevado al grado de la extensión Ks sobre Q, multiplicado por el discriminante de Ks elevado al grado de la otra extensión K1, Ks menos 1 sobre Q. Y de ahí pueden ver por inducción que la fórmula va a ser precisamente lo que yo escribí, ¿no? Y pues solo un ejemplo para ver cómo funciona esto, ¿no? Para terminar, un ejemplo. Entonces tomamos, digamos, K, el campo cigotómico Z20. Entonces en este caso podemos escribirlo como el compositum de QZ4 y QZ5. Entonces, si luego el teorema nos va a decir que, pues digamos, este es K1 y este es K2. Entonces, el anillo de enteros de OK1 es Z4. El anillo de enteros de K2, esto va a ser Z5. Y el anillo de enteros del compositum, que es K, es Z20. Y pueden tomar como una base, tomar una base de OK1, tomar una base de OK2 y tomar el producto de las dos bases. Y el discriminante, ¿cómo se calcula, ¿no? El discriminante de K, este va a ser el discriminante de K1 elevado a phi de 5 multiplicado por el discriminante de K2 elevado a phi de 4. Y este entonces va a ser, el discriminante de K1 es 2 es 4, entonces esto va a ser 2 a la octava potencia, creo, sí, multiplicado por 5 a la sexta. Porque aquí el discriminante va a ser 5 al cubo, ¿no? Y luego hay que tomar 5 al cubo y luego al cuadrado 5 a la sexta. Entonces así va a funcionar. Bueno, yo creo que es más o menos es todo lo que quería explicar hoy. Pues ahí había unos detalles técnicos en estas pruebas, pero entonces al final lo que hicimos, primero formulamos un lema que nos dice que si tomamos dos campos que son linealmente disjuntos y sus discriminantes son coprimos, entonces sabemos cómo calcular el anillo de enteros del compositum de estos dos campos. Y la idea es esta. Primero tomar el campo ciclotómico, partirlo en compositum de campos ciclotómicos más sencillos, donde el orden de la raíz de la unidad es P a la E, y luego ocupar este lema. Más o menos, pues, esta es la idea de todo este cálculo. Y ahora, pues, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer el miércoles. Hemos entonces calculado que el anillo de enteros del campo cigotómico es Z con la enésima raíz de la unidad. Y entonces, ya que sabemos que el anillo de enteros nomás está generado por la enésima raíz de la unidad, no podemos resistir la tentación de ocupar el teorema de Kummer-Dedekind. Porque el teorema de Kummer-Dedekind nos dice que para calcular los primos racionales en el anillo, en el campo ciclotómico, hay que nomás saber cómo se calculan los factores irreducibles módulo P del enésimo polinomio ciclotómico. Y esto es lo que yo voy a hacer al principio de la siguiente clase. Entonces, voy a dedicar la mitad de la clase de miércoles a la factorización de polinomios cicotómicos módulo P, y luego la segunda mitad la voy a dedicar al programa PARI. Y también yo creo que voy a cambiar un poquito mis planes para el curso. Después de ver estos cálculos con PARI, el siguiente capítulo que me gustaría ver va a ser sobre la teoría de Galois. Pero ahí yo creo que vamos al principio a revisar un poquito la teoría de Galois y todo lo que necesitamos
pues, no vamos a probar todos los resultados de la teoría de huelga básica, pero por lo menos yo creo que voy a revisar los enunciados, cómo funcionan las cosas y ver ejemplos. Entonces estos son mis planes, ¿no? Tal vez algunas clases se ven como más técnicas, pues porque tenemos que probar algunas cosas muy generales para, para poder ver ejemplos específicos después. Pues yo invito a ustedes pues que me comenten más, ¿no? Si algo no les parece, si algo, pues si quieren ver algún tema específico con más detalles, o si yo empiezo con algo que no quieren ver absolutamente, ¿no? Pues todos los comentarios son bienvenidos, ¿no? Porque pues estoy dando esta clase pues, para ustedes al final, ¿no? Entonces todas las quejas también son bienvenidas y si les da pena hacer comentarios aquí durante las sesiones, pueden escribirme un correo, ¿no? Pues en particular yo lo que he visto es que cuando se hacen pruebas utilizando mucha álgebra lineal son más largas y es mucho teoría la que toca abarcar. He estado revisando el libro de Marcus Ajá. y el de Pierre Samuel y varias cosas se prueban utilizando pues herramientas de álgebra en general y salen mucho más rápidas, más claras. Por ejemplo, De en el de álgebra. Marcus, cuando prueban algunas cosas utilizan los encajes en general para dos subcuerpos de los complejos. Uh-huh. L y K, donde L es extensión finita de K y lo que piden es que el encaje eje fijo K y prueban inmediatamente, prueban pues unas afirmaciones en cuanto a las extensiones normales y de ahí prueban una afirmación que produce de que un primo se ramifica si solo si divide el discriminante. Esa prueba sale Ajá. rápido utilizando esas herramientas. Mientras que cuando pues me gusta seguir las notas suyas para esa afirmación, pero pues la cantidad de álgebra lineal, pues si bien uno la conoce y la maneja, me parece demasiada teoría para un resultado. Bueno, pues, pero yo creo que sí, o sea, yo también conozco este es el libro que ustedes también pueden checar, pues aparte de Marcos, ese es un libro que tiene solo un capítulo sobre la teoría de números algebraicos, y ahí ellos también demuestran muy rápidamente casi todo lo que necesitan, como las factorizaciones únicas y todo, pero nosotros yo creo que sí, pasamos bastante tiempo en las pruebas, porque las pruebas que vimos nosotros son, tal vez como son demasiado complicadas para el contexto que tenemos, ¿no? Como que, por ejemplo, no necesitábamos hablar de los anillos de Dedekind para probar la factorización única en ideales primos en OK, porque OK es un anillo de Dedekind muy específico y usando algunas propiedades específicas de OK podemos hacer todo esto de manera mucho más rápida. Pero a veces como yo tengo estas ideas de que podemos ver como una pequeña parte de la teoría general en esta situación particular, ¿no? Y respecto al álgebra lineal y pues el discriminante, yo creo No, que por pues eso la prueba... ese sí no hay escape, ese sí toca por ese lado. Con los ¿Cómo? discriminantes he visto que no hay escape, siempre toca utilizar herramientas de álgebra lineal, no hay otra opción. Pues sí, y ahí como lo que vimos es algo muy genérico, ¿no? Vimos que el discriminante del producto de álgebras es producto de discriminantes y que también vimos de alguna manera, pues yo creo que no lo formulé de manera más general posible, pero lo que probamos esencialmente es que el discriminante módulo P al final va a capturar si tenemos una álgebra separable o no separable. Esta más o menos es la idea detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, pues sí, era como un montón de álgebra lineal, ¿no? Y también pues este argumento que yo mencioné hoy al principio, que si tomamos campos linealmente disjuntos con discriminantes coprimos, entonces sabemos que para calcular su OK necesitamos nomás tomar los productos de bases de OK para estos dos campos, ¿no? Esto también yo no lo probé, pues es solo álgebra lineal
como escribir expresiones en diferentes bases, tomar diferentes matrices, matriz adjunta, no sé qué, y como, no sé, yo, pues como algunas de estas pruebas son largas y aburridas para ver en clase, pero no son tan complicadas en realidad. También lo que estaba pensando es partir la clase y tomar como un receso, hacer, ¿no? digamos, unos 40 minutos de clase, luego un receso de 10 minutos, no sé, para tomar café, para descansar o para charlar entre nosotros, y luego 40 minutos más de clase, algo así, ¿no? Entonces, sí, sí, esta es mi propuesta, ¿no? Para no aburrirnos demasiado, hacer una pausa y también aprovecharnos de esta pausa para hablar, ¿no? O de matemáticas o de otras cosas, ¿no? Pues, ahora tenemos un tema de conversación en común que es las cuarentenas y estas cosas, ¿no? Todo el mundo tiene algo en común, ¿no? Aunque sea virtual la clase, vamos a hacer un receso y yo creo que también podemos socializarnos un poquito más de esta manera. Bueno, entonces muchísimas gracias por conectarse. Lo siento muchísimo por los problemas técnicos. Nos vemos el miércoles y pueden checar mis apuntes detallados. Yo los voy a subir pronto a la página. Van a estar esta tarde. Entonces, gracias y nos vemos el miércoles.